En el año pasado aumenta tremendamente el número de pateras y sobre todo, lógicamente, el número de personas rescatadas. Estamos hablando en torno a un casi 400% más con respecto al año 2016. Tenemos que hablar que a 31 de julio llevamos ya 10.000 personas. El intentar cruzar el estrecho de Gibraltar a remo, cuando llevan remo, que puede que sea probablemente remando con las manos, es tremendamente peligroso y yo me atrevo a decir que es imposible el poder cruzar. Cuando llegamos a puerto, los inmigrantes tienen que ser acogidos tanto por las distintas fuerzas de orden público, que se tienen que hacer cargo de ellos. A día de hoy, lo que ha pasado en esta semana, en estos 10 días aquí en Algeciras, ha sido que al final llegábamos a puerto, no estaban estas autoridades y nos dejaban a nosotros a cargo de los inmigrantes. Pero esa primera respuesta, sin tener por qué haberla dado, la hemos dado de Salvamento Marítimo. Puede haber otro tipo de interpretación que sea, si se los dejamos a bordo, ellos no salen, o sea, nosotros, Salvamento Marítimo, no salimos a por más inmigrantes, porque desde Marruecos se sabe que estamos colapsados, entonces desde Marruecos tampoco lanzan pateras.